Bienvenidos y bienvenidas un día más a Saludables con temas, como ven ustedes, muy interesantes. Pero además vamos a ver un reportaje sobre la crioterapia. El uso de temperaturas inferiores a 130 grados va a permitir curar algunas lesiones. Un tema creo que muy novedoso y muy interesante. Pero volvamos al vivo y al directo aquí desde este plató para hablar de eso, del cáncer de colon. Insistimos mucho en el cáncer de colon porque es uno de los cánceres más frecuentes, pero sin lugar a dudas uno de los que tienen mejor pronóstico. Y hemos invitado para hablar de ello a la cirujana Patricia Martínez del Centro Médico. Patricia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Patricia, vamos a ver, ya sé que mucha gente a lo mejor sabe o piensa que sabe en casa lo que es el cáncer de colon. Vamos a situarnos, ¿eh? ¿Qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon no es otra cosa que es un cáncer, como su nombre indica, que se asienta en el tubo digestivo, en este caso en el colon. Bien. Entonces, es más frecuente a partir de cierta edad. Antes de entrar hemos hablado tú y yo. ¿A partir de qué edad realmente es más importante la incidencia del cáncer de colon? es más importante a partir de los 50 años, sobre todo. Vale. Con menos de 50 años, bueno, también existen casos, así que con más de 50 años, por supuesto, a más edad, más probabilidades de desarrollar un cáncer de colon. Bien. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar? Porque se sabe que el cáncer de pulmón está inducido por el consumo de tabaco en exceso, pero el cáncer de colon ¿tiene algo que ver con la alimentación? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Pues vamos a ver, como causas de cáncer de Sí. colon como tales, o sea, existen las modificaciones genéticas, ¿no?, Sí, que se dan. sí. Al fin y al cabo, una modificación genética lo que causa es una mutación y eso desarrolla el cáncer. Entonces, existen mutaciones genéticas que son hereditarias y mutaciones genéticas que son adquiridas. Bien. Y es ahí donde nosotros podemos incidir, porque Bien. las hereditarias no tenemos nada que hacer. Entonces, dentro de esas mutaciones adquiridas están los factores de riesgo que facilitan el desarrollo del cáncer Bien. de colon. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues, por ejemplo, la alimentación que has nombrado ahora mismo. Sí. Es importante, y se ha visto recientemente, el consumo de carne roja y Bien. el consumo de carnes procesadas parece que pueden aumentar la incidencia, ¿no?, sobre Bien. todo el desarrollo de cáncer de colon. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, un consumo rico en vegetales, en Bien. verduras, en fruta, parece que puede disminuir Vale. el desarrollo, ¿no?, de este tipo de cáncer. Vale. Pero vamos a entrar más en detalle. ¿Cuáles son los síntomas que pueden hacer sospechar a la gente que está en casa y sobre todo a los médicos de cabecera en primera instancia, vosotros los cirujanos después, de que esa persona puede tener un cáncer de colon? Pues dejando a un lado todos esos síntomas, ¿no?, que son básicamente tres, que son comunes a prácticamente todos los tipos de cáncer, que son la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso inexplicable, ¿no?, y la falta de ganas de comer. Las tres As. Las tres As. Astenia, anorexia, adelgazamiento. Efectivamente. Pues dejando a un lado eso, es el síntoma principal y más importante es un cambio en el ritmo intestinal. Bien. Es decir, una persona que pues habitualmente era estreñida, o una Sí. persona que habitualmente tenía una tendencia regular o Sí. más tendencia a la diarrea, que se produzca un cambio en su ritmo. Bien. Es algo que tiene que alertar, ¿no?, a esa persona. Después, como cosas que pueden asustar también, ¿no?, está la sangre, emisión de sangre por el recto, las heces teñidas, las heces oscuras, pues son todos síntomas que tienen que alertar a la persona y a los médicos que estén con ella. Aquí en Asturias se está desarrollando un cribado para detección precoz del cáncer de colon. ¿En qué consiste? Bueno, el cribado screen Sí. principal es el test de sangre oculta en heces, ¿no?, que es un test en el que nos detecta la presencia de sangre que no vemos macroscópicamente. Muy importante. Y que puede esconder un tumor que esté ahí en el colon creciendo y nosotros no sepamos que esté ahí. No quiere decir que todos los positivos Bien. con sangre oculta en heces Bien. escondan un tumor, Bien. sino que simplemente es un test positivo, que suele ser más o menos un 6-7% Bien. de ellos. Lo que nos obliga es hacer un estudio ulterior para Vale. intentar investigar qué es lo que está pasando dentro de ese colon. ¿En qué consiste ese estudio posterior para diagnosticar realmente si esa persona padece un cáncer de colon? Pues si nosotros obtenemos un test Sí. de sangre oculta en heces positivo, lo que hay que hacer es una colonoscopia. Bien. Que es simplemente introducir una cámara a través del ano y visualizar todo el intestino grueso, ¿no?, hasta llegar a la primera parte del intestino delgado desde distal, que decimos, y poder ver o diagnosticar, coger biopsias, una infinidad de procedimientos. Esta detección de sangre oculta en heces es muy importante porque ahí se puede llevar a cabo un diagnóstico precoz y por lo tanto el pronóstico es mucho mejor, ¿no? Por supuesto, o sea, como no tenemos una bola de cristal que Claro. nos diga, mira,
pues tú vas a tener cáncer, tú no, tú vas a tener este tipo de cáncer. Entonces, lo fundamental en el cáncer y en muchísimas enfermedades es la detección precoz de las mismas. Bien. Entonces, si podemos obtener un diagnóstico muy precoz, o incluso antes de que se desarrolle, cuando los cánceres están... Que al final un cáncer se origina en un pequeño polipito, ¿no? Sí. Entonces, si somos capaces de detectar ese polipito y quitarlo antes de que ni siquiera se haya malignizado, o detectar el cáncer cuando está prácticamente en su estadio inicial, pues tenemos muchísimas más probabilidades de curación. Sí, vale, porque aquí el hecho de hacer vosotros la colonoscopia, observáis directamente esa parte del intestino, del colon concretamente, y podéis en ese momento, ¿soléis hacer una biopsia o podéis ya directamente quitar ese pólipo que puede parecer sospechoso? Depende sobre todo del tamaño. Vale. Si se ve un pólipo sospechoso que tiene un tamaño importante, o sea, lo habitual es intentar quitarlo. Si no se puede quitar, precisamente porque es muy grande, ya se toma una biopsia y ya, en función del resultado de esa biopsia, pues se procede a cirugía o no. Bueno, eso ya dependerá un poquito de los resultados anatomopatológicos. El pronóstico suele ser mejor cuanto antes se diagnostica, ¿no? Efectivamente, el pronóstico sin duda es absolutamente modificable, precisamente por el diagnóstico precoz. Entonces, cuanto antes lo diagnostiquemos, antes vamos a obtener un resultado satisfactorio. Volviendo a lo que dijiste antes, no todo el mundo que tiene sangre oculta en heces padece un cáncer de colon. Hay otras alteraciones de la pared intestinal, del colon, que pueden hacer sospechar, pero que vosotros al verlo sabéis que no es un cáncer, sino que es otro tipo de afecciones. ¿Cuáles son? Sí, por ejemplo, una causa muy frecuente de rectorragia, de emisión de sangre roja por las heces, son las hemorroides, que al final es una patología benigna y súper frecuente. Entonces, que a veces son hemorroides internas que no se ven desde fuera y el paciente se asusta mucho, ¿no? Eso por un lado. Pues después hay pequeños polipitos que no son malignos, pero también pueden sangrar, angiodisplasias de colon, que también son lesiones en la pared y son lesiones vasculares que también pueden sangrar. Nosotros las vemos y vemos que no, que efectivamente no son malignas, ¿no? Por lo tanto, el hecho de someterse al cribado, que se está aplicando casi en toda Asturias, en todas las áreas sanitarias, es fundamental para diagnosticar precozmente, tratar precozmente y tener el mejor de los pronósticos, ¿no? Fundamental, o sea, es imperativo. O sea, el no someterse a un cribado es como intentar ponerse una venda delante de los ojos. Entonces... Pues querida doctora cirujana y joven cirujana Patricia Martínez, un verdadero placer tener a gente tan joven. El mundo de la medicina se está renovando, lógicamente, con gente tan joven como la cirujana que tenemos esta tarde, y es un verdadero placer tenerte aquí, ver qué bien te explicas, y espero, querida Patricia Martínez, cirujana del Centro Médico, que vuelvas a visitarnos para seguir hablando de tu especialidad. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias.